Empresas Legendarias es un espacio de conversación entre líderes de negocios de la comunidad latina que alzan la voz para contar sus casos de éxito dentro de las industrias comerciales en Estados Unidos. Escúchanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Empresas Legendarias Podcast. Hoy, en esta tercera temporada de Empresas Legendarias, estoy con un invitado que ya previamente nos había acompañado y que me tiene muy contenta de volvernos otra vez a compartir su conocimiento, porque es un hombre que definitivamente tiene una perspectiva de negocio muy interesante. Hoy nos está acompañando Carlos Alegría, una vez más un profesional con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de servicios de base tecnológica en toda Centroamérica, México y por supuesto los Estados Unidos. Hoy vamos a tratar temas supremamente interesantes, sobre todo dentro de la esfera empresarial para el contexto hispano, y pues es la razón por la que estoy muy contenta de tenerte, Carlos. Bienvenido una vez más a Empresas Legendarias. María, muchas gracias por la invitación. A mí me enorgullece y me es un gran honor volver a compartir contigo, porque creo que nuestra comunidad está deseosa de encontrar caminos, y si podemos aportar un poquito, crear conciencia a través de tu canal, pues bienvenido sea. Si es que me tienes aquí para lo que gustes. Claro que sí. Carlos, nosotros previamente en un primer capítulo contigo hablamos de un tema bastante necesario dentro del aspecto empresarial, que es sobre todo el seguimiento de datos a partir del uso de la tecnología. Correcto. Sin embargo, hoy vamos a darle un toque un poco más reflexivo a la conversación. Okay. Y quisiera partir por dos conceptos que para mí son muy importantes que dejemos claros, y establezcamos, Carlos, la diferencia entre emprendedor y empresario. ¿Cuáles son esas características que definen a cada uno de estos dos conceptos, Carlos? Mira, María, es un tema bien interesante porque en los últimos 6 meses he estado trabajando con bastante emprendedores, ayudándolos a desarrollar negocios. Y en una conversación que tuvimos con el equipo director de una organización que apoyamos, miramos que la base de datos de empresarios es gigantesca, empieza a crecer, a crecer, a crecer, y todo el mundo trata de ser emprendedor, lo cual está bien porque es el camino. Pero ¿qué sucede? Ese emprendedor, en el seguimiento que se le va dando, llega un momento donde topa por alguna razón y no se convierte en empresario. Ahora, partiendo de tu pregunta, un emprendedor es aquel que entiende que hay una necesidad de un mercado, que tiene una habilidad para suplirla y que tiene la capacidad para poder desarrollarse y crear riqueza a partir de esa posibilidad. Hay emprendedores que son muy comerciantes, que también hablaremos de ese concepto. Hay emprendedores que son muy de construcción, y hay emprendedores muy visionarios que lo que van buscando es prepararse en el mediano y largo plazo. La diferencia fundamental entre un emprendedor, y lo voy a decir de una manera muy sencilla, de un emprendedor y un empresario, y después vamos a entrar al contexto, es que un emprendedor trabaja para sí mismo a través de su habilidad. Un empresario trabaja a través de sistemas para que le genere beneficio. En otras palabras, el emprendedor es empleado de su propio negocio, y el empresario es un profesional que genera beneficio a través de compañías que trabajan, o gente de sistemas que trabajan para él. Entonces, la definición fundamental de un emprendedor es: yo trabajo con lo mío y quiero hacer lo mío, pero sigo trabajando ahí. Y un empresario es: yo pongo un sistema, pongo empresa, desarrollo empleados y el dinero trabaja para mí. Entonces, es bien complejo, porque muchos de los emprendimientos nacen a raíz de una oportunidad o de una situación que sucede a nivel personal. Me quedé sin empleo, tengo una idea, me gusta, pero ¿qué tan conscientes estamos de llegar a ser empresarios? Es lo que a veces no es concreto. Entonces, la definición fundamental, en términos muy sencillos, es: emprendedor, trabajo para mí; el empresario trabaja, la empresa trabaja para mí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Ahorita tras micrófonos hablábamos de que efectivamente el hispano está llegando a ejercer una fuerza laboral muy importante, sobre todo dentro de la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, recapitulando un poco la conversación que nosotros tuvimos en el pasado, hay un temor que les impide dar el siguiente paso hacia el escalón del empresario. Y es un poco: es que no entiendo cómo funciona, no sé cómo hacerlo.
Tú más o menos desde tu experiencia, ¿cuál es la perspectiva que tienes al respecto y cuál es el consejo que das? Mira, y siguiendo un poco la respuesta que te di antes, el emprendedor natural, por naturaleza es una persona que encontró una oportunidad. La primera clave fundamental para que eso suceda es que tiene que estar consciente de que va a llegar a eso. Porque también hay emprendedores que no quieren salir de su entorno de emprendimiento o su naturaleza como emprendedores los mantiene ahí. O sea, he visto emprendedores que son muy de construir, dejan el emprendimiento, lo venden, lo entregan, lo regalan, lo que sea, y se ponen a construir. Entonces su naturaleza es esa. La primera, como te digo, la primera base es tener claro que quiero ser empresario. ¿Y qué es ser empresario? Construir empresa. Ahora, en la experiencia que he tenido trabajando en Estados Unidos, he visto que muchos emprendedores llegan a un punto intermedio, esa frontera no tan visible muchas veces que yo le llamo el tema comerciante. Fíjate, el emprendedor es cuando encontró una empresa, o perdón, puso un negocio, empezó a funcionar y quiero ser empresario, pero me termino quedando en ese punto intermedio que es el comerciante, donde vendo barato, perdón, compro barato y vendo caro. Ese estado es el estado que muchas veces a los profesionales, a los emprendedores, no los deja ir a la parte empresarialidad. ¿Por qué? Porque ya encontraron un ciclo de trabajo, un ciclo dinámico de negocio donde entra dinero, sale dinero, pago, me quedan 3 pesos, sigo haciendo, y ese ciclo termina siendo como adictivo, ¿me entiendes? En el sentido de que hay dinero, pero no llego a un modelo donde ya construyo una empresa que se desarrolle, que expanda y hasta pueda tener más mercado. Entonces, en ese camino de convertirte en emprendedor a empresario está este estatus. Y bien curioso, nosotros que estamos en el tema, compraba inclusive con el tema restaurantero, ahí se nota mucho más todavía. ¿Por qué? Fíjate, porque muchas veces, como el negocio es un negocio de entra dinero, sale dinero, entra dinero, sale dinero, el profesional o el emprendedor que transformó y que se quedó en la parte de comerciante, ya no ve la necesidad de convertirse en empresario. Entonces, la primera razón es esa falta de visión. Segundo, y quizás aquí es donde entra la parte que yo más hago con el tema de emprendimiento, es la falta de educación formal y la falta de visión global y general para convertir esta oportunidad en algo que trabaje para mí. O sea, por eso digo y hago la connotación del tema comerciante, porque termina siendo ese procesito que a mí me deja ahí, vea. Pero si realmente quiero ser empresarios y quiero entrar a ese mundo corporativo, si tú lo quieres ver de alguna manera, tengo que tener sistemas, tengo que tener estructura, tengo que tener políticas, normativas, formación, visión, proyecciones, etcétera, etcétera. Lo cual mucho de nuestro tejido empresarial, emprendedores y comerciantes en Estados Unidos carecen por las razones que sean. O sea, muchos por falta de educación formal, otros porque no la pueden ejercer. Y lo más doloroso, de manera personal, es que se quedaron en ese ciclo de comerciante, ¿me entiendes? Y no lograron despegar. Y viene otro tema que también parte, es que conforme la gente va caminando, también va caminando en edad. Entonces, cuando se dan cuenta de que ya la capacidad personal no es la misma de hace 10, 15 años, empiezan a ver qué hacer, a quién se lo dejan, si se lo dejan a un hijo, a un primo, a un tío, o lo venden. Pero la razón fundamental es porque no prepararon esa visión de mediano, largo plazo para esa transición cuando yo no pudiera. Y eso solo te lo da la empresa, el ser empresa, ¿no? Entonces, para mí, esas dos razones fundamentales como las barreras más reflexivas, como tú mencionabas en el inicio del podcast, el hecho de poder avanzar a un concepto de empresa. Carlos, tú has tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con dueños de negocios hispanos dentro de los Estados Unidos. Es un nicho muy similar en el que nosotros nos movemos en Brava y es justamente esa la razón por la que hoy tenemos una alianza nosotros. Digamos que tenemos nichos compartidos. Correcto. Yo quiero que tú me cuentes desde tu perspectiva cuál es el panorama empresarial, en términos empresariales, dentro de la comunidad hispana hoy, 2025. Mira, es complejo porque yo te puedo decir que puedo detectar más o menos 3 perfiles de
de dueños de negocio, para llamarlo de una manera, que tienen el concepto de empresarialidad. El primero es el que se niega al concepto empresa, pero se niega por temor, no porque no quiera. Porque dice, no, eso va a ser más caro, eso no me interesa, yo así estoy bien, y de alguna forma no va a buscar un concepto de empresarialidad. Ese es el primero. El segundo es aquel que sí tiene la intención, pero no sabe con quién acompañarse. Es decir, y cree que el acompañamiento se lo va a dar cualquier persona. Eso no funciona así. Y tercero, el que sí quiere, el que sí está consciente, pero por lo general este tercer perfil es un dueño de negocio que de alguna forma tuvo alguna formación profesional en su país o aquí mismo y se da cuenta de que ya no va a poder seguir haciéndolo solo. Entonces, ¿cuál es la visión de los tres? Básicamente, todos les interesa, mas no todos están dispuestos. Ahora, aquellos que están dispuestos, existe la otra barrera, que creo que es la barrera más difícil de romper, que es la humildad de aceptar que no las sé las respuestas y que me deje guiar. Te digo, muchos de los dueños de negocio tienen esa sensación de que yo lo puedo todo, yo lo sé todo, usted no me va a venir a mí a decir qué hacer o qué no hacer, si yo vendo cantidad de dinero y me genera X cantidad de dinero. Pero cuando viene una situación fuera del entorno que ellos controlan, se ven sin ningún tipo de apoyo y terminan hasta quebrando. Entonces, ese creo que es la razón por la cual los emprendedores y dueños de negocio hispanos no entran al concepto de empresarialidad de manera completa o con una visión de largo plazo, que esa es la otra cosa. Tú sabes que como hispanos tenemos lo tenemos en el ADN, que somos cortoplacistas. Creo que en algún momento en la charla anterior te lo comentaba. La primera vez que vine aquí y me dieron una reunión en el mundo americano, me la dieron para 4 meses en adelante. Eso para mí no existía, o sea, ¿cómo? ¿Verdad? Pero obviamente, cuando también hoy que tengo la experiencia de ver los dos mundos, entiendo que el mercado americano no es que sea mejor que nosotros, lo que pasa es que está más organizado. Entonces, esa falta de organización en función de la empresarialidad que el hispano no tiene, es lo que le rompe la posibilidad de llegar a esa visión. Ahora, también he visto casos donde lo han hecho muy bien, empresas que han crecido de 0 a 20, 30, 40, 50 millones de dólares en menos de 15 años, 18 años. Pero claro, ¿qué te dice? 18, 15 años. Te dice que hay paciencia, que hay un trabajo constante y hay una visión. Entonces, para resumirlo al final, esos dos barreras son las que hacen y le pondría un común denominador. Es que no se dejan guiar. Yo no digo porque yo lo haga, sino porque muchas veces el empresario es consciente en lo que hace bien, pero la empresa es un modelo de 7, 8, 10, 15 aspectos que tiene que controlar y no todos los controlas. No todos los controlas. Entonces, la falta de educación, unido como a veces con la falta de humildad, y lo digo de manera respetuosa al negociante, es la que a veces no le deja ver lo que puede lograr en 5 o 10 años. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, y hay un elemento que viene inmediatamente a mi cabeza, sobre todo con el tema de la inmediatez. Hay un concepto en estos tiempos y sobre todo dentro del empresario nuevo, que es la startup. Lo que hizo la startup fue decirle, venga que usted lo puede hacer rápido, hermano. Así es. Hablemos un poco de eso, Carlos. Hay que darle tiempo, pero conceptos como el startup de pronto llegan como a romper con eso y decir, no, pero es que hay gente que lo hace más rápido y hay gente que crece rapidito. ¿Por qué pasa eso? Lo que pasa, mira, yo creo que una de las razones fundamentales es también que estamos en un entorno de inmediato placismo, ya ni siquiera a corto plazo. O sea, si tú no lo ves aquí en 4 segundos, ya no lo tomas en serio. Entonces, y como también el concepto startup o el concepto de emprendimiento termina siendo un tema de que, aquel le fue muy bien, pero lo que no se da cuenta de que aquel que dicen que le fue muy bien o que lo hizo rápido, es porque rápido es lo que vi visible, pero debajo hay una cantidad de tiempo y esfuerzo que nadie es consciente hasta el momento en que tú lo ves. O sea, el ejemplo más
más simple es el del iceberg. Tú ves la punta del iceberg, pero no ves lo que está abajo. Entonces, ¿por qué hay este concepto de startup? Porque todo el mundo quiere ser una startup, por también esa filosofía que está dentro del concepto de startup, que te pueden financiar, que te pueden comprar, que te pueden apalancar, que te pueden crear oportunidades inmediatas. Así ha habido una expansión también de los centros de incubación, de aceleración de negocios, con la intención de que me ayuden. Pero nada más hace como unos meses estuve en un taller donde sacaron un documento de la razón por la que fracasan las startups. Fíjate, y el 45% encontraron dos razones fundamentales. Primero, falta de la adecuada inversión, y segundo, una visión poco realista de lo que quieren sus startups. Entonces, la gente cree que montar la compañía y montar la aplicación ya es una startup que va a venir Google, va a venir Facebook, va a venir Microsoft y se la va a comprar. Eso no pasa. Eso no existe. O sea, está un concepto que se llama unicornios, que son los que salieron así, pero son uno en 1.000.000. Ahora, hay un tema que también para mí es importante dejar claro. Y yo trabajo mucho con la metodología Lean Startup que te dice, bueno, pivotee rápido, trate de equivocarse rápido, porque muchas veces, y he tratado también de quitar la palabra fracaso para el emprendimiento, porque fracaso para mí es una palabra demasiado castigadora, demasiado injusta. Muchas veces tú empiezas a trabajar y te das cuenta que no funciona y dices, no, ya fracasé. Y como la sociedad, nuestra sociedad, y sobre todo nosotros los hispanos, somos tan especiales muchas veces para señalar al otro, es que fracasó. No, no fracasó. Si uno ve el contexto, dijo, no, lo que hice fue, esa manera no funciona. Ahora, ¿dónde está la clave? En saber detenerse, en saber cuándo realmente mi proyecto ya no tiene más futuro y dejarlo y darle vuelta a otra cosa. Entonces, eso del startup creo que es no quiero llamarlo mito porque sería muy injusto también, pero es un tema que hay que saberlo entender, y que una startup, por muy buena que sea, debe de pasar fases, tiempos para que madure y llegue a lo que vemos. Pero también en el proceso hay momentos donde yo puedo decir, no, esto no va para más porque no hay mercado, porque financieramente es demasiado exigente, el nivel de socios no es el correcto, pues dejémoslo. Pero eso no significa que fracases. ¿Entiendes? Entonces, ese para mí es el contexto del famoso startup, sobre todo de base tecnológica, donde uno cree que porque está en internet van a llegar 500,000 usuarios el primer día. No es así. Y que llevándolo un poco más como al contexto general, la persona que entiende que cuando se cae el proyecto no fracasa, sino que al contrario tiene oportunidades de aprender, es esa persona que definitivamente tiene muchísimas más, digamos, como expectativas para el futuro, que tiene más posibilidades de éxito, vamos a decirlo así. Y fíjate, ahí nace ese espíritu de emprendedor natural. ¿Por qué? Porque el emprendedor natural es aquel que no importa si esto no funcionó, voy a hacer otro. Porque hay una necesidad intrínseca hacia adentro de construir. O sea, yo tengo un lema que digo, si tú haces bien las cosas, el dinero viene por consecuencia. Pero si tú emprendes buscando dinero, te vas a dar de amor todos los días y vas a frustrarte porque el dinero no llega. Entonces, en el emprendimiento para mí es una filosofía de vida. El emprendedor que tiene la capacidad de transformarse a pesar de los errores, a pesar de las dificultades o de que su emprendimiento no funcione. Claro, lograr tener esa resiliencia y ese cuero duro, como decimos en Latinoamérica, es algo que no es tan fácil de lograr y es donde la mayoría nos quedamos. Porque hay un escrito por ahí que habla de la onda larga del emprendimiento, donde tú empiezas con mucho ímpetu, creces un poco, pero hay una parte que le llaman el Valle de la Muerte, que es donde los emprendimientos empiezan a decaer porque empiezan a ajustarse al mercado, a precio, accesorio, etcétera. Y es donde el emprendedor, nosotros los emprendedores, y sobre todo las startups, no aguantamos pasar ese valle que lleva tiempo, recursos, esfuerzo, una visión clara y sobre todo resiliencia para poder despegar. O sea, hay una imagen, me imagino que en algún momento la vas a ver, donde hay dos chavitos abajo de una mina, escarbando, y a uno le salió una pepita, y el otro lo ve y dice, pero aquí ya no llegué, pues ya no llegué, pero le faltan así para llegar a la pepita grande.
Entonces, pero es conciencia, es constancia, y eso cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo y es cierto que también va como dentro del ADN y es algo que yo en algo en lo que soy súper reiterativa, Carlos. O sea, yo escuchando las historias dentro de empresas legendarias a veces me quedo aterrada de esa capacidad como tan natural que tienen las personas que definitivamente se lanzan al vacío a través de un emprendimiento y eso me parece maravilloso y supremamente aplaudible. Oye, Carlos, ¿qué ha pasado contigo desde la última vez que hablamos? ¿En qué estás ahorita? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás mirando para adelante? Mejor dicho, ¿qué se viene para este 2025? Mira, lo que se viene para este 2025 son básicamente tres cosas. Curiosamente hablaba del Centro de Innovación y es algo que ya de alguna forma ya empezamos a construir una estructura de negocios, de soporte a negocios que le dé precisamente eso que yo llamo la acompañamiento en un desarrollo y apoyarlos en cuando sí va a funcionar y cuando no va a funcionar. ¿Por qué? Ese es, digamos, el megaproyecto que tenemos para este 25, porque sabemos que muchos de los emprendedores y empresarios, inclusive comerciantes, hay una necesidad inherente, aunque no es declarada por ellos, de dejarse guiar. O sea, ya el mundo no es como hace 20, 25 años, donde era muy lineal y tú sabías que comprabas a 5, vendías a 10. Ahora tú compras a 5, pero el otro lo compra a 4 y entonces te lo vendió a 6 y en las redes sociales. Entonces se vuelve un mundo muy complejo el de ahora. Entonces, el centro de innovación que estamos construyendo, lo que va a hacer es agarrar a los emprendedores y acompañarlos en ese proceso durante 3, 6, 12, hasta 24 meses, como una asistencia, como llevarlos de la mano y ayudarlos a entender cuando las cosas se ponen feas o cuando las situaciones no son las correctas, cómo administrarlas. Porque en los centros de incubación, y lo digo de manera general, tradicionales, te impulsan a que tú funciones, pero muy poco te dicen cuando las cosas van mal, qué hacer. O sea, por ejemplo, te quedaste sin financiamiento, ¿qué hago? Lo busco, lo genero, o sea, ¿cómo lo administro? Entonces, el Centro de Innovación, eso es lo que va a trabajar, sobre todo en Estados Unidos, para apoyar este tipo de emprendimientos, inclusive aquellos binacionales que nacen en Latinoamérica, que quieren venir a Estados Unidos, pero que ese común denominador de la falta de acompañamiento sigue siendo lo que los termina haciendo que fracasen, usando las palabras que no quiero, pero vamos a ponerlo de esa manera por ahora, porque no se dan cuenta de que el mercado hoy es tan cambiante, es ambiguo, es complejo, es muy volátil, mañana hay una cosa, pasado hay otra. Entonces, ¿cómo respondo hacia eso? Eso es lo que está pasando y eso es lo que queremos hacer este año. Me encanta. ¿Qué tipo de empresarios estás buscando? ¿Quiénes son esas personas que van a necesitar tu servicio? Básicamente, ahí sí voy a la naturaleza, de base tecnológica, por dos razones. Primero, porque son escalables y segundo, porque tienen un mundo completo de oportunidades. Ahora, también sabemos que por muy escalable que tú seas y muy digital que tú seas, necesitas una posición fija. Precisamente hace poco hablaba con un dueño de una red de oficinas de impuestos y le decía que a pesar de que las compañías son digitales, necesitan una posición fija. Y Estados Unidos, en el caso donde estoy ahora, es un país orientado a hacer negocios ayer. O sea, aquí tú abres una compañía hoy en la Secretaría de Estado, en el caso de Colorado, te toma 5 minutos hacerlo, agarras tu seguro social y te metes al IRS y te da el EIN number, que es el Employee Identification Number, y con eso vas al banco y abres cuenta y empiezas a vender. O sea, tú puedes tener una compañía hoy, en términos de compañía, y el mercado es así. Pero obviamente necesitan también posición fija porque aunque, vuelvo al caso, sean digitales, necesitan vivir en el mundo real, sobre todo en un país que te permite hacer eso. Entonces, eso es lo que nosotros queremos también aportar para que no se quede solamente en el sueño de que, ay, sí voy a tener compañía y que es un mundo digital y que voy a tener 400,000 millones de usuarios en el servicio, pero que la realidad es que te van a empezar a pedir impuestos, te van a empezar a pedir escrituras, los operation agreement, te van a empezar a crear cuentas, etcétera, etcétera. Eso sigue siendo del mundo material real y que al final del día, si eso no lo tienes claro,
por muy digital que tú seas, puedes terminar en un problema más grande. Uy, absolutamente de acuerdo contigo. Y eso es algo en lo que nosotros batallamos muchísimo en Brava. Yo creo que a veces para el cliente es muy difícil tener esos documentos a la mano y también, pues porque son confidenciales, pero es que cuando se trata de lo digital, estar 100% seguros no solamente de la parte del cliente, sino de uno como proveedor, pues es indispensable. Y Claro. enseñarle al cliente que compartir esa documentación es clave para seguir adelante en tipo de negocio y yo creo que de tipo digital, por supuesto, yo creo que por eso fue que nosotros encontramos como tanta afinidad con lo que tú estabas haciendo, la perspectiva que tú tienes de creación de negocio desde el aspecto tecnológico, desde el aspecto digital, para nosotros es indispensable, Carlos, porque a la llegada nuestra a Estados Unidos como pasarela de pagos, quedarnos únicamente en el procesamiento de pagos físico, para punto físico, es quedarnos cortos. Es Claro, quedarnos cortos. claro, y es más, te lo adelanto, o sea, con la situación que se está pasando en Estados Unidos, también hoy precisamente en estos tiempos, yo ayer precisamente hablaba con alguien y le decía como que vamos a empezar a tener un poquito relacionado con lo que pasó en pandemia, porque la gente sí está saliendo a la calle, está entrando en todo, pero con lo que está pasando ahora, sobre todo a la comunidad hispana y aquella que no está legalizada, entre comillas, ¿qué se vuelve entonces? ¿Qué se vuelve? Nosotros tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir haciendo negocio, tenemos que seguir ganando, tenemos que seguir pagando. Entonces, y aquí lo veo como una oportunidad del tema educativo y de base tecnológica para que la gente nueva o los que están en situaciones así entiendan que el mundo ya es digital y que podemos entrar a un mundo de comercio electrónico, de transacciones digitales, donde la posición física ya no es tan relevante como el hecho de tener acceso a un mundo completo. Y entra ahí lo que ustedes hacen para facilitar ese intercambio de procesos de negocios y transacciones que le ayuden a la gente a tener un nuevo modelo de negocio que ya no dependa de un lugar físico. Así es, yo creo que aquí el llamado es totalmente sencillo y claro. El llamado es, hay que estar preparados para que la era digital que ya está aquí, que ya es una realidad, que ya no hace parte del futuro, no nos tome por sorpresa y hacer sostenibles los negocios Claro. dentro de un contexto tan digitalizado, pues implica que uno también suelta, se relaje y abra también los caminos para que eso suceda de la manera correcta. Y la manera más adecuada, pues, es sabiéndose asesorar, Y sobre todo, consiguiendo. Sí. perdón, y sobre todo porque hoy el tema del recurso humano, que es el otro factor que también es fundamental, es un recurso humano global, o sea, no me lo preguntas, pero yo tengo gente trabajando en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia y Venezuela. Es decir, para diferentes proyectos. Entonces, cuando los que estamos aquí nos damos cuenta de esa posibilidad de transnacionalidad del recurso humano a través de las herramientas digitales, tú te das cuenta que puedes hacer vamos a poner un número cualquiera, con 100, puedes hacer muchísimo como si hicieras 1000 aquí. Entonces, y aparte de eso, creas lo que yo le llamo el círculo virtuoso económico, donde generas trabajo y generas dinámica en los países nuestros, desarrollando mercado aquí en Estados Unidos. Entonces, se vuelve un círculo que sabiéndolo administrar, puedes crear valor y puedes reducir el tema migratorio, que es un tema que está de moda hoy por hoy, pero que también puede darle valor a aquellos que tienen, volvemos al tema de emprendimiento, de startups, soluciones de alto valor en nuestros países, pero lo que necesitan es un mercado. Y este país es el mercado perfecto del mundo. Porque aquí yo siempre hago la broma y digo, aquí tú vendes piedras, si a alguien le gustan tus piedras, te van a comprar piedras. Así es sencillo, o sea, parece mentira. Yo he visto cosas en los supermercados que venden esto, sí, lo venden, alguien lo compra. Entonces, ese ciclo y ese entorno, fíjate, y hablando de emprendedores, negociantes y empresarios, el empresario digital es eso, es tener la capacidad de estar sentado en su casa o en su pequeña empresa, pero tener una estructura de gente que le dé valor a su negocio y ya no dependa de él. Ya no dependa de él. Entonces, por lo que empezamos conversando, llegamos al empresario y el empresario puede ser digital a tal punto de que, y eso el americano lo ha hecho muchísimo en los últimos años, pero nosotros los hispanos estamos lentos y tenemos una oportunidad mucho más grande.
de poder ser empresarios digitales, donde me voy a un café o me voy a una reunión y hay un equipo de trabajo sobre la nube trabajando para mí en función del negocio, y yo puedo hasta cierto punto desligarme del negocio y el equipo sigue corriendo, cosa que no pasa en los negocios tradicionales. Porque si tú no estás en el negocio, la mayoría de gente, sobre todo en restaurantes, pasa, no, es que si no estoy yo, no sale el sabor, no sale el plato, la gente no llega. Ok, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué no vemos a otro camino donde digitalmente podemos hacer muchísimo más? Y hoy por hoy nosotros, como hispanos en Estados Unidos, esa es la tarea que tenemos que volver a ser conscientes de ver para eso, porque para ese lado va el mundo, más ahora con inteligencia artificial y tantas posibilidades que tenemos. Absolutamente sí, creo que quedo muy satisfecha, Carlos, porque el objetivo que teníamos de generar reflexión con respecto a estos temas se logró. Se logró. A mí me gusta muchísimo siempre hablar contigo porque eres un tipo que realmente mira hacia el futuro, porque tu negocio está dentro de lo que viene más adelante a corto plazo, vamos a dejarlo así, y estoy segura que dentro de 2, 3 años tu idea va a ser otra y va a seguir siempre pensando hacia adelante. Mira, yo siempre le hago la broma a un socio que tenía en un proyecto que yo trabajo 2 años adelante. O sea, siempre voy 2 años adelante en lo que viene. Y claro, obviamente a veces te topas con que la gente no concibe lo que tú ves. Y no es que yo vea mejores o más cosas, no, simplemente por la naturaleza que me ha gustado trabajar durante muchos años, me gusta estar viendo cómo hacer mejor las cosas. Y en la medida de lo posible trato de entregarle a eso al mercado. No siempre, y eso también ya me queda claro, no siempre, no todos están dispuestos a escucharte tu visión de futuro, porque no están en ese proceso. Y no digo que sea mejor ni peor, simplemente tenemos maneras diferentes de ver las cosas, y en lo que yo pueda seguir aportando para crear conciencia y crear un camino que le lleve a otros a seguirlo, pues para eso vinimos al mundo, y es un poco el propósito que como centro de innovación y como a nivel personal estoy tratando de seguir construyendo para poder aportarle a la gente ese hito luz que uno medio ve por allá en los lejos y que puede servirle de guía para sus emprendimientos e inclusive para su vida personal. Cuenta con Brava POS y con empresas legendarias en esa visión, Carlos. Definitivamente nosotros en Brava POS, abriendo mercado en los Estados Unidos, buscamos conectar con empresarios y con dueños de negocio como tú, que estén 100% con la visión en el futuro, con los objetivos claros y, por supuesto, con un producto y un servicio que definitivamente apoya el crecimiento paulatino y sostenible de los negocios dentro de las industrias comerciales en Estados Unidos. Para mí siempre es un placer hablar contigo, Carlos. No, al contrario, María, te agradezco muchísimo la oportunidad y este espacio de poder, como hablamos, reflexionar un poquito de lo que está pasando, de a dónde vamos, del concepto digital en términos de oportunidades para nuestra comunidad, sobre todo en Estados Unidos, y que vean que el mundo sigue, la sociedad sigue, los negocios siguen, pero tenemos que ser conscientes de que siguen a un ritmo que si no sabemos interpretarlo, no estoy diciendo seguirlo, sino interpretarlo y saberlo utilizar para beneficio propio, nos vamos a quedar atrás y no vamos a ser conscientes en qué momento nos quedamos, porque ese es otro tema. Así es que, nuevamente, gracias por la oportunidad y cuenta conmigo siempre para poder hacer estas reflexiones o tocar temas muy concretos de lo que hay aquí en Estados Unidos con relación a la comunidad hispana, que creo tenemos un potencial impresionante para lograr ser esa fuerza laboral que haga la diferencia acá. Claro que sí, Carlos Alegría, bienvenido siempre a Empresas Legendarias. Gracias por aceptar nuestra invitación una vez más y también muchísimas gracias a todas las personas que decidieron escuchar un nuevo capítulo en Empresas Legendarias, hoy definitivamente con una perspectiva que definitivamente deja contenido de valor. Nos vemos en una próxima oportunidad.